Bueno, decíamos en el bloque anterior que uno de los sectores, como en general, que azotó esta pandemia es el sector PYME. Aquí en Tucumán hubo diferentes tipos de manifestaciones públicas, inclusive algunas demasiado exigentes para mi gusto, digo, manifestaciones en la casa del gobernador y demás, pretendiendo que este sector se contenga de otra forma. Bueno, el gobierno nacional tiene otro tipo de políticas y está apoyando a las provincias, como en el caso de Tucumán, y la provincia en este sentido está tratando de contener a todos los sectores que se ven afectados. Tenemos un breve informe para entrar en tema y venimos. ¿Cómo están las pymes hoy en medio de una pandemia mundial? Desde el 2015 a la fecha, las pymes han transcurrido el periodo más crítico de la economía argentina desde la crisis de 2001. Antes de la llegada de la pandemia, se cerraban cerca de 25 pymes por día. Entre 2015 y 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, cerraron 24.537 pymes en el país. Durante 2016 y 2017 hubo una reducción de casi 3.000 empleadores para desplomarse en los 2 años siguientes de la mano de la mayor recesión, el incremento de los costos financieros. En marzo de 2020, Argentina comenzó a transitar la lucha contra el COVID-19. Una pandemia mundial que hasta ese momento era desconocido. Esto llevó a tomar medidas que repercutieron directamente en la economía del país, lo que produjo el cierre masivo de locales. Fue una de las consecuencias graves que dejó la cuarentena en las pymes. Desde octubre de 2020 y marzo de 2021, la economía comenzó a acomodarse. La industria de las pymes mostró una marcada recuperación con crecimiento de la actividad industrial. Se crearon más de 18.000 puestos de trabajo. Hubo incremento en obra pública y se liberó el comercio exterior. ¿Cómo será el camino que tomarán las pymes en esta segunda ola? Bueno, ¿cómo será el camino, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo será el camino? Bueno, lo primero que hay que entender es que cuando se habla de pymes, se habla de distintos sectores productivos, se habla de una diversidad de realidades. Y lo más importante acá destacar es que desde el primer momento, desde que empezó esta pandemia global, el gobernador Mansur tomó medidas de forma inmediata para poder minimizar el impacto de esta pandemia mundial. Primero hay que tener en cuenta que de las 12.500 pymes que hay en la provincia de Tucumán hoy, 900 aproximadamente son pymes industriales, y la industria prácticamente no se detuvo a lo largo de la pandemia, por supuesto, producto de un trabajo coordinado en el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Salud, pero eso permitió mantener la productividad en todo el sector industrial, que prácticamente se mantuvo activo. Por supuesto, con ciertos golpes producto de la pandemia, claro. pero la productividad se mantuvo en el sector industrial. O sea que es un alto porcentaje, de las 1.200 decías, 900 pymes industriales. Bueno, Tucumán es el centro industrial del norte argentino, tenemos la mayor cantidad de pymes industriales. La industria, prácticamente el sector industrial de pymes ha sido uno de los que menos restricciones ha tenido en su productividad. Sí. No así otros sectores como el sector del turismo, como el sector gastronómico, que han tenido un impacto mucho más complejo, producto de la disminución del consumo y otras cuestiones. Hacías mención de medidas que el gobernador está llevando a cabo para ayudar a las pymes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Se tomaron medidas muy concretas. Primero, el acceso al financiamiento por parte de herramientas coordinadas desde la provincia con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. En paralelo también la reducción de impuestos, el acceso a aportes no reembolsables, la asistencia técnica, la coordinación en todo lo que han sido el redireccionamiento productivo de algunos procesos empresariales. La verdad que las medidas muy alineadas también a las medidas que se han tomado a nivel nacional, que ha sido un complemento. Contemplemos que el año pasado el PBI de Argentina cayó aproximadamente un 10% en Tucumán. No solamente en lo productivo tenemos indicadores muy buenos, sino también en los indicadores de caída. Tucumán cayó muy poco, casi 4,5, estamos por encima de la media nacional. Eso también habla de que hay un impacto en política de protección del empleo provincial, política productiva coordinada con las políticas del Ministerio de Producción de la Nación. Claro. Maxi, quería preguntarte porque, bueno, en el 2020, cuando comenzó la pandemia,
4 meses del gobierno de Alberto Fernández. Anteriormente, ¿cómo fue el proceso productivo para los industriales locales, para las pymes, teniendo en cuenta lo que fueron las políticas del macrismo, ¿no? Con la desregulación de las tarifas, la dolarización de las tarifas en materia de energía? ¿Cómo fue ese proceso acá en la provincia? El gobernador Juan Mansur lo resumía bastante bien a la gestión de Mauricio Macri, catastrófico. El único presidente que dejó el país sin un solo indicador económico y social positivo, donde teníamos incrementos, hay que acordarse, tuvimos incrementos energéticos del 3.000%, 3.000%. Cuando hoy se debaten algunos incrementos, hay que tener en cuenta de lo que venimos. Por supuesto, contemplado con un ninguneo y un bloqueo absoluto que tuvo la provincia de Tucumán al acceso de los recursos nacionales. Pero no voy a andar en la cantidad de indicadores que demuestran lo desastroso que ha sido la política nacional de Mauricio Macri en relación a las pymes, 25.000 pymes. Esta comparación es muy compleja, muy dura, pero Mauricio Macri cerraron más pymes que en una pandemia a nivel mundial. Claro, increíble. Sí. Maxi, gracias por haber venido y muchas gracias por el tiempo y el panorama que nos diste para con nosotros. Muchas gracias. Gracias a bueno, usted. nosotros queremos hablar ahora de Brasil, que es ese país tan lindo, con gente tan buenísima. Vamos a zambar. Claro, es tan lindo. El problema es que está Bolsonaro, el presidente, ¿no? Y el problema es que está con Bolsonaro, pero no solamente por la pandemia, sino tras cartón, porque quieren hacer la Copa América, después de lo que ya es de público conocimiento. Además, trasladar todo lo que es lo futbolístico a lo político y en pandemia. Flor, vos tenés algunos datos para darnos antes de entrar en la entrevista. Sí, así es, Ramiro, es cierto. Muchas veces hemos hablado de Brasil, en este caso nos parece fundamental justamente dar a conocer algunos numeritos, e inclusive hay unas placas que se han realizado desde producción que me parece bastante interesante tenerlas a mano, porque estamos hablando de un país que tiene una superpoblación sin precedentes a nivel mundial, y al mismo tiempo estamos hablando del país que a la fecha está número 2 en el ranking por la cantidad de fallecidos desde que empezamos a hablar de COVID-19. Y es este país, Ramiro, el que nos llama la atención y nos preocupa en sobremanera. ¿Por qué? Porque es este país en donde, como bien decías, la Conmebol anunció que se puede llegar a desarrollar la Copa América. Bueno, nos vamos a la placa, si te parece. Ahí estamos viendo estamos hablando la de situación, una población bastante grande, como verás. 240 millones de habitantes, hay más de 16 millones de contagiados, 214, perdón. Me corrigen acertadamente, y cerca de medio millón de fallecidos, 461.900 personas muertas en lo que está pasando en Brasil. La verdad que es una locura, Flor, ¿no? Exactamente, y este número, Ramiro, lo deja como el segundo país en el ranking con la mayor cantidad de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Así el es. segundo país en el mundo, y es allí en donde se quiere organizar la Copa América. Sí, es así. Ha sido un anuncio de la Conmebol durante esta semana. Son números alarmantes porque también nos hemos cansado de hablar de las políticas de Estado de Jair Bolsonaro, de qué es lo que ha ocurrido con las vacunas, si llegaban, si no llegaban, qué opinaba también Jair Bolsonaro con respecto a la cuarentena estricta. Recordemos que no hubo prácticamente cuarentena en el país vecino, que inclusive se vieron colapsados con respecto a su sistema sanitario, continúan colapsados hasta el día de hoy. Bueno, y ahí tenemos la otra ya... placa, Flor, de la cantidad de dosis administradas. Son 68 millones de vacunas. Una población con una dosis, votaron mucho. Bueno, pusieron a población con una dosis 45 millones de habitantes y completamente vacunadas hay 22 millones de personas. Nada sobre una población que dijimos triplica o cuadriplica ese número de personas. La verdad que es catastrófico lo que está pasando en Brasil. La vacunación, ¿cómo está? Bueno, las vacunas con las que cuenta el país vecino, bueno, es la BioNTech, la Johnson & Johnson, la Oxford, AstraZeneca y la CoronaVac. Estas son las vacunas con las que cuenta Brasil y que, bueno, está lento, muy lento la vacunación. Si te parece, Flor, y el resto del panel, vamos a viajar imaginariamente o por Zoom a Brasil y vamos a recibir a un gran colega, gran periodista, comunicador social. Él es director en la televisión y la radio pública de Bahía, que es el querido Braulio Ribeiro. Braulio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Muy contento por estar con usted esta noche, con vos en su programa en Tucumán por la televisión pública. Estoy aquí en Salvador, Bahía, trabajando por la comunicación pública por acá también. Estoy a disposición para hablar. Bueno, una situación compleja, ¿no? Lo que decíamos al comienzo, Braulio, ¿no? Sí, por seguro. Una situación compleja, pero
por increíble que parezca, muy coherente con el gobierno Bolsonaro. Un gobierno que es negacionista, un gobierno que nega todos los días la situación de la pandemia. Entonces, la decisión de aceptar la propuesta de Conmebol para que la Copa América se realice en Brasil es de una manera hasta muy coherente con un gobierno que es negacionista. Entonces, hay dos grupos en Brasil que están, un grupo que claramente está criticando la decisión por todos los impactos y los peligros y bueno, los problemas que pueden traer un evento como este para Brasil, y otro grupo que dice que de una manera o de otra sería incoherente el gobierno no aceptar la propuesta porque se están ocurriendo otras competiciones, competiciones de fútbol en Brasil, como la Copa Libertadores de América, como el propio campeonato brasileño de fútbol nacional. Entonces, hay esas dos posiciones en Brasil. Florencia, te escucha Braulio. Braulio, buenas noches, muchas gracias por este contacto. Y te escuchaba hablar y no podía dejar de relacionar lo que suele ser la política y el deporte, y en este caso la política y el fútbol. En Argentina, en el 78, en el medio de una dictadura militar, el fútbol tapaba muchas cosas que estaban ocurriendo en materia de delitos de lesa humanidad en nuestro país. Y hablar de Brasil, de una segunda ola de COVID, posible tercera ola, la decisión de la Conmebol y un Jair Bolsonaro que acepta desinteresadamente o interesadamente que se realice la Copa América allí. ¿Cómo lo analizas? Bueno, es muy claro que este proceso está ocurriendo a partir de una relación política entre Bolsonaro, entre algunos gobernadores de provincias que tienen claramente apoyo, que son claramente apoyadores de Bolsonaro. Hubo varios gobernadores que de inmediato rechazaron la propuesta de recibir juegos en sus provincias, y 4 gobernadores, todos de la base de apoyo del gobierno Bolsonaro, aceptaron realizar los juegos en sus provincias. Entonces, claramente hay una articulación política, pero hay un otro componente muy interesante, importante. El ministro de Estado, el ministro de las Comunicaciones del gobierno Bolsonaro es yerno de Silvio Santos, que es el dueño de un canal de televisión, el SBT, que coincidentemente hace un mes compró los derechos de exhibición de Copa América en Brasil por $8 millones. Y este ministro de las Comunicaciones es yerno del dueño del canal. Entonces, la velocidad, la pronta respuesta del gobierno Bolsonaro de aceptar la Copa América en Brasil certamente tiene otros componentes por detrás del pan, ¿no? Bien, Daniela. Y lo económico que tampoco deja de perder también ese título o esa importancia dentro de un Estado que no viene numéricamente hablando del todo bien. Ahora, ¿Brasil está preparado para una tercera ola de COVID-19 o para dar respuesta a lo que puede desencadenar una Copa América y un evento de esta envergadura allí? Hay dos cuestiones para analizar. El impacto, vamos a decir, epidemiológico de la realización y un impacto más propagandístico, un impacto más de comunicación. Lo que están diciendo en Brasil muchos críticos de la decisión es que tal vez el impacto pandémico, el impacto de nuevas cepas no sea tan grande, pero la señalización que se da para la población al realizar es de que la pandemia no es tan importante, no es tan grave. Entonces, Brasil está, certamente los números muestran que una tercera ola está por venir, certamente. En las últimas 24 horas fallecieron 2.370 personas en Brasil. En las últimas 24 horas. Son más de 92.000 casos positivos en las últimas 24 horas. El número más alto desde el 25 de marzo. Braulio. Increíble, Braulio, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniela Salazar. Yo te quería preguntar, ¿cómo se vive el COVID hoy en Bahía? ¿Cuál es la situación que están viviendo ustedes? Y si Bahía sería sede de la Copa o no. No sé mucho de fútbol, por eso te aprovecho a vos que te tengo acá. Okay.
No, el gobernador de Bahía de pronto rechazó la realización de juegos en Bahía por cuestión de... Había una idea de que los juegos podrían tener alguno público y ahí ya rechazó de inmediato. Bahía está en alrededor del 80% de la ocupación de la UTI en Bahía en general. Es uno de los estados que está más avanzado en la vacuna entre los estados de Brasil, pero como todo el Brasil, un ritmo muy lento de vacinación. En Bahía hay como 14% de la población con 2 dosis de vacina. En Brasil está alrededor de 10, casi 11% claro, de vacinación con 2 dosis. Entonces es muy poco, muy bajo y el ritmo está muy lento. Hoy en Bahía fueron entregues 360.000 dosis y hay 15 millones de bahianos, entonces es muy pocas dosis que llegan a cada vez. Increíble. Braulio, espero que te cuides mucho, espero verte pronto, espero que el Rock in Rio nos vuelva a encontrar en algún momento cuando esto pase. Te mando un gran abrazo, cuídate mucho y gracias por el tiempo para esta noche. Gracias a usted. Buenas noches. Bueno, un panorama y la sumo y la saludo de paso a nuestra concejal por la capital, Salazar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, hacías gesto con la cabeza porque parece increíble, ¿no? Cómo se está gestionando la pandemia en Brasil con lo que pasa en Argentina, ¿no? Lo que pasa es que me remonta a pensar qué hubiese pasado en Argentina si el presidente en este momento de la pandemia era Macri. Claro. O sea, pensando en cómo volvió el sarampión durante el gobierno de Macri, claro, en cómo se tiraron vacunas durante el gobierno de Macri, pienso en esa tragedia de gobierno, porque fue una tragedia, ¿en qué nombre le pondríamos hoy? Porque Argentina seguramente hubiese jugado la Copa América en Argentina con Macri presidente. No había ministerio en ese momento, teníamos Ministerio de Salud. Convirtió el Ministerio de Salud en una secretaría, o sea... yo la verdad que me preocupa esa cosa imaginaria de decir menos mal que no está. Te pido que no hables todo todavía porque vamos a hacer una pequeña pausa y después volvemos para seguir la charla con vos. ¿Te parece? Dale. Ya seguimos.